¿Qué tal mis estimados amigos y seguidores de esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia? Ya estoy aquí de nueva cuenta con ustedes, soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y estamos dando inicio a una sección más del mundo del derecho familiar. Como siempre, mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, el que me permitan llegar hasta sus hogares, hasta sus oficinas o hasta el lugar donde se encuentren con el fin de difundir lo que he denominado la cultura jurídica. Porque es muy importante que nosotros conozcamos muy bien sobre los diversos aspectos legales que existen, porque nosotros debemos de saber un poco cómo son nuestros derechos, en dónde están estipulados, cómo hacerlos valer en su momento y así de esa forma poderlos pues llevar a cabo de manera adecuada y podamos tener un poco de entendimiento sobre todos estos aspectos que se van presentando en el día a día. Por ello, la importancia de difundir todos estos conceptos, de todos estos temas legales, que yo sé que para muchas personas puede ser desconocido o que en su caso ya lo han experimentado, pero por no tener una asesoría adecuada, un conocimiento bien determinado sobre este tema, se enfrentan a situaciones muy complejas y esto hace que a veces los problemas que pudieron haberse resuelto de una manera más tranquila, pues se hayan complicado y en su caso estén pagando las consecuencias de no haber hecho las cosas de manera adecuada. Por eso la importancia de estas transmisiones que su servidor lleva a cabo pues todos los días lunes, en ocasiones también los días viernes junto con la licenciada Blanca Ramírez, en donde buscamos difundirles a todos ustedes estos conocimientos que son necesarios y que se presentan en el día a día constantemente, porque son cuestiones que diariamente estamos experimentando. Y como sabemos, pues ahorita vienen cambios muy significativos en el mundo del derecho, que ya los estamos viviendo y que eso hace que nosotros tengamos que prepararnos mucho mejor que antes, que tengamos que tener unos conocimientos más específicos, más claros, porque así solamente vamos a poder salir adelante de todos estos problemas que se nos están presentando. Y el tema que traigo el día de hoy para aquí con todos ustedes es un tema que yo he visto cuántas dudas surgen al respecto, cómo existen confusiones con estos conceptos que voy a exponer y que tiene que ver precisamente con la prescripción positiva y con la prescripción negativa. Este tema que bueno, ya lleva muchos años que llevo exponiéndolo, que también ya lleva mucho tiempo donde les trato de explicar en qué consiste la figura de la prescripción, pero sigue habiendo dudas y también sigue habiendo cambios significativos que hacen que nosotros tengamos que estar a la vanguardia y que tengamos que estar también al pendiente de los nuevos criterios jurisdiccionales que existen al respecto. Entonces, pues como sabemos, en nuestro mundo legal, en nuestro mundo cotidiano, siempre nos vamos a enfrentar a problemas sobre principalmente la regularización de bienes inmuebles. Es donde más problemas existen al respecto y donde tenemos que en un momento enfocarnos para ayudar a aquellas personas que vienen inclusive aquí al despacho y traen todas esas problemáticas que les estoy comentando. Sobre todo cuando se adquieren bienes inmuebles en contratos privados o cuando se viene ocupando un bien inmueble y que se lleva viviendo en él pues, por más de 10, 15, 20 o toda una vida. Y ya por esa circunstancia muchas personas creen que ya por esa situación se pueden convertir en dueños de los inmuebles, por el simple solo hecho de tener la posesión. Sin embargo, para que se dé esa figura de la prescripción positiva, como así se denomina, se tienen que cumplir varios requisitos que las propias leyes establecen al respecto. Pero bueno, primero antes que nada, vamos a tratar de diferenciar entre prescripción positiva y prescripción negativa, que tienen la misma connotación, sin embargo, tienen efectos jurídicos distintos y se buscan también cuestiones o derechos y liberaciones de obligaciones distintas. En principio, cuando hablamos de prescripción, estamos hablando de la adquisición de bienes o liberación de obligaciones por el paso del tiempo que la ley mismo establezca y con los requisitos que también la misma ley señale
para que se pueda dar esta figura de la prescripción. Cuando estamos hablando, y esto es muy importante que ustedes lo tengan bien en claro, cuando estamos hablando de la prescripción positiva, nos estamos enfocando a la adquisición de bienes por el paso del tiempo y con los requisitos que la misma ley establece. Fíjense bien, estamos hablando de adquisición de bienes. Y cuando hablo de bienes, me estoy refiriendo a bienes muebles y bienes inmuebles. Y hay que saber también establecer la diferencia entre uno y otro. Los bienes muebles son aquellas cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o porque se le aplique una fuerza exterior. Y así tenemos que los bienes muebles, pues puede ser desde un vehículo que ese puede trasladarse por sí mismo de un lugar a otro en razón de que tiene un mecanismo que le hace trasladarse de un lugar a otro. Podemos estar hablando también de hasta una motocicleta, una bicicleta, cosas que en un momento dado pueden estar en un lugar pero se pueden trasladar a otro lugar, como por ejemplo los bienes muebles de una casa. O cosas que se van trasladando de un lugar a otro. Eso es lo que se denomina bienes muebles, que por eso les dice que se pueden trasladar por sí mismos de un lugar a otro o se les aplica una fuerza exterior y que hacen que se pueda trasladar también de un lugar a otro. Y los bienes inmuebles son aquellos que no pueden tener esta función, que se encuentran fijos a un lugar determinado. Y por eso estamos hablando de casas, estamos hablando en este caso de terrenos, estamos hablando a lo mejor de ciertas cosas que se adhieren al suelo y que por eso ya no pueden en un momento dado separarse del mismo. Inclusive hay algunos criterios que llaman inmuebles por destino, cuando a veces, por ejemplo, destinamos un bien mueble como ornamento para un bien inmueble y que ese ornamento se adhiere a dicho inmueble y por eso ya se considera como tal. Por ejemplo, una fuente, por ejemplo, una estatua, un monumento que se adhiere a algo que ya está fijo y que por esa circunstancia se puede considerar como inmueble por destino. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo sepamos, que la adquisición de bienes es por medio de la prescripción positiva. Y fíjense que no solamente se trata de adquirir la propiedad, como muchos nada más imaginan que de eso se trata la prescripción positiva, de solamente es una figura para adquirir la propiedad de unos ciertos bienes, sino también para adquirir ciertos derechos reales. Por ejemplo, vamos a hablar del usufructo. Cuando una persona no tiene la propiedad, pero tiene el uso y disfrute de ese bien. Una persona que ya mayor de edad, a lo mejor que diga, perdón, ya de la tercera edad, le quiere dejar su inmueble a uno de sus hijos, pero se reserva el usufructo. Serás tú dueño, hijo mío, del inmueble, pero yo tengo el uso y disfrute, y puede ser hasta vitalicio. ¿Qué significa esto de vitalicio? Pues hasta la muerte de la persona que está disfrutando de ese usufructo, que se le denominará usufructuario. Entonces, ese usufructo también se puede adquirir por medio de la prescripción positiva, porque está adquiriendo un uso, un disfrute de un bien que le está permitiendo satisfacer sus propias necesidades y que a lo mejor alguien se lo otorgó de palabra o por contrato privado, nada más que no se ha inscrito en el registro público de la propiedad, y esto hace que también se pueda adquirir ese derecho real de usufructo por medio del juicio de prescripción positiva. O también una servidumbre. ¿Qué es una servidumbre? Es un gravamen que se le impone a un bien le impone a otro, más bien, y sufre ese gravamen en el sentido de que le permite la salida a la vía pública a determinadas personas. Estamos hablando, por ejemplo, cuando un terreno está enclavado en la parte trasera de otros dos terrenos o de otro terreno que no le permite ese terreno que está hasta el fondo salir a la vía pública, y por esa circunstancia puede exigir que se le permita la salida a esa vía pública, y así de esa forma puede pues llegar a tener esa utilidad.
Y eso también se puede adquirir por prescripción. Esto significa que por el paso del tiempo que se le ha permitido a una persona estar saliendo por ese sendero, pues precisamente se le puede llegar a reconocer que tiene ese derecho. Así que esto es también igual. Tenemos la habitación, tenemos el uso, que son derechos reales que casi no se utilizan, pero que están regulados en el propio Código Civil de cada entidad federativa. Y eso les permite también adquirir esos bienes, esos derechos, para que los puedan disfrutar. Por eso hablamos no solamente que se adquiere por prescripción la propiedad, sino también se puede adquirir los demás derechos reales como usufructo, servidumbre, uso, habitación. La prenda y la hipoteca no se pueden adquirir por prescripción. Eso, su fuente original solamente puede ser el contrato, porque recordemos que la prenda y la hipoteca son derechos reales accesorios, dependen de otro derecho real, principalmente del derecho de propiedad. Yo doy en garantía, o doy más bien en hipoteca un inmueble para garantizar a lo mejor un crédito. Yo doy en prenda un bien mueble, por ejemplo un vehículo, se lo entrego a una persona por un crédito que me otorgó y este se me va a devolver cuando yo devuelva esa cantidad de dinero, pero se establece por medio del contrato, no se establece por el paso del tiempo, sino que tiene que ser necesariamente por un contrato. Entonces, en términos generales, esto es lo de la prescripción positiva para que la podamos entender. La prescripción negativa es aquella en donde por el simple paso del tiempo que la ley establezca, me libero de obligaciones. Es decir, que en este caso al momento de que alguien no me exige el cumplimiento de una obligación, si pasa el tiempo que marca la ley, yo puedo liberarme de cumplir con esa obligación. Es decir, tengo la obligación, a lo mejor vamos a suponer siempre, lo clásico, un crédito. Un crédito que en su caso se puede establecer en donde yo le debo a una determinada persona una cierta cantidad de dinero. Pero esa persona no viene a cobrarme. Pasa el tiempo que marca la ley, vamos a señalarlo desde este momento, que es clásico, la regla general es de 10 años. Pasan 10 años sin que me venga a cobrar el crédito y en el año 11 o en el año 10 con 1 o 2 días posteriores viene y me exige que cumpla con el pago de ese crédito que le debo. ¿Qué sucede? Que en este caso, sí, yo puedo decir efectivamente, yo te debo esa cantidad de dinero que me estás requiriendo, pero resulta que ya pasó el tiempo que establece la ley para que tú pudieras exigirme el cumplimiento de esa obligación. Ya pasaron los 10 años. Y en este caso, como tú no viniste en ese periodo de tiempo a cobrarme, pues ya no tengo la obligación de pagarte. Me libero de esa obligación. Ahora, claro, esto también es muy importante que sepamos que solamente la prescripción negativa, por eso se le llama negativa, porque me libero de obligaciones. Es decir, se sanciona la inactividad del, en este caso, del acreedor por no exigir el cumplimiento del pago que se le debe, ¿sí? Entonces, la ley sanciona esa inactividad y por ello es que en este caso se le libera de esa obligación, porque el acreedor, así se va a denominar, el acreedor tiene ese deber de exigir el cumplimiento de ese pago, pero no lo hizo y por eso se sanciona esa inactividad. En el caso de la prescripción positiva, lo que se hace es beneficiar al que realiza la actividad de la posesión, el que hace todo frente a todo mundo para que se le reconozca ese derecho real que detenta sobre un determinado bien. Y por eso la ley le va a reconocer ya sea el derecho de propiedad, ya sea el derecho de usufructuario, ya sea el derecho de servidumbre, ya sea el derecho de uso, ya sea el derecho de habitación. Porque ya les comenté que la prenda y la hipoteca no pueden entrar en ello. Esto es muy importante que lo sepan porque yo he visto cómo hasta colegas abogados confunden la prescripción negativa con la mala fe en la adquisición de un bien
inmueble. Principalmente me voy a enfocar a los bienes inmuebles porque son los más casos que existen y donde existen también muchas dudas al respecto. Fíjense que yo he visto cómo llegan aquí a la oficina y me dicen hasta los mismos clientes: licenciado, es que fíjese que vi un video de usted y yo quiero que me ayude para adquirir un inmueble que ya llevo más de 20 años poseyéndolo, que yo tengo la propiedad adquirida, pero quiero que me ayude a adquirirla por prescripción negativa. Y yo lo primero que les digo: ¿cuál prescripción negativa, señores? Aquí no existe esa figura de la prescripción negativa, porque ¿de qué obligación quieres que te libere? ¿De qué cosa quieres que en un momento de él ya no se te exija el cumplimiento de una obligación o de una conducta que debes de realizar? Entonces me dicen: no, pero es que yo quiero adquirir porque quiero que se me reconozca como dueño de un inmueble, porque fíjate que yo llegué, a lo mejor compré y sabía que quien me lo vendió no era el dueño, o yo llegué, me metí, después al ratito me dijeron que había dueño y aún así seguí como si fuera dueño, etcétera. No confundamos ese aspecto de que esa es una adquisición de un bien inmueble, pero por mala fe. ¿Y la mala fe en qué consiste? En este caso, primero pues tenemos que ver que existen dos palabras aquí involucradas: la mala y la fe. La fe debemos de entenderla como la creencia que se tiene de algo. Eso es lo que significa la fe. Cuando hablamos de fe, pues creemos en que existe hasta en materia religiosa un Dios, creemos que se está sucediendo de esta manera ciertas situaciones, creemos que están actuando de manera correcta, etcétera. Eso es lo que cuando decimos fe. Y malo es lo contrario a bondad, lo que no se hace conforme a las reglas de la moralidad o de las mismas reglas jurídicas. Entonces, cuando estamos ante una supuesta mala fe, estamos hablando de que estamos a una mala creencia. Y por eso también se ha criticado mucho este concepto de mala fe, porque no podemos hablar, en el caso de la adquisición de bienes inmuebles, sabiendo que tienen un vicio en su forma de haberlo adquirido, sabemos que quien me lo está vendiendo o quien me lo está transmitiendo no es el dueño, no es una mala creencia, ¿verdad? En este caso, por eso muchos juristas han establecido claramente que cuando hablamos de mala fe, en realidad el término correcto debería de ser mala intención, porque sé muy bien lo que está sucediendo. Lo que sucede es que yo estoy a lo mejor disimulando el error. Disimular significa que creo que el error no se va a percibir por los demás y así lo dejo. Eso es lo que ya estamos hablando de la disimulación. Por eso es muy importante que no lo confundamos con la prescripción negativa. La prescripción negativa es la liberación de obligaciones por el simple paso del tiempo. Y por eso les digo, por regla general, en el caso de la prescripción negativa, para liberarme de una obligación, por ejemplo, de pago, como siempre, son 10 años. En el caso de la prescripción positiva, también hay una temporalidad, pero esto es para adquirir un derecho real. Y vamos a hablarlo principalmente para la propiedad, porque les digo que son los más asuntos que llegan. Tengo un inmueble donde yo lo compré, pero nada más lo compré en contrato privado, o inclusive lo compré de forma verbal, o a lo mejor me lo donó mi padre de forma verbal, o también alguien llegó y me dijo: no hay ningún problema, te lo regalo, pero todo fue de forma verbal. Entonces, pero estoy en posesión de ese bien inmueble y llevo poseyéndolo 5 años, 10 años, 20 años. Bueno, pues aquí vamos a ver qué nos dice cada legislación civil de cada estado de la República para saber cuándo y qué tiempo necesito para adquirir su propiedad. Y aquí es donde entra esta figura de la buena y la mala fe en la prescripción positiva. En la prescripción negativa no hay mala ni buena fe. No está esa situación regulada de que prescribo la deuda por mala fe, prescribo la deuda por buena fe. Eso no lo encontramos en la liberación de obligaciones. La liberación es tajante. O pagas, o en su caso se deja pasar el tiempo y, si bien es cierto, tienes el deber de pagar, pero ya no la obligación, porque esa se extinguió por el simple paso del tiempo. En el caso de la prescripción positiva, yo busco adquirir un bien inmueble principalmente. ¿Por qué? Porque con la posesión quiero adquirir su propiedad. Vean cómo hay requisitos distintos. En el caso de la prescripción positiva, primero, debo detentar la posesión de un bien.
ya sea inmueble o ya sea mueble. Y por eso se establecen plazos distintos. Para la adquisición de la propiedad de un bien mueble, de buena fe, esto significa que sí me lo transmitieron adecuadamente, que quien me lo transmitió tenía el deber de hacerlo, sin embargo hay un defecto en su adquisición, entonces por esa circunstancia puedo adquirir su propiedad y de buena fe, en este caso tratándose de bienes muebles, la prescripción positiva opera a los 3 años, por eso se dice buena fe. Y si en dado caso yo lo adquirí de mala fe, esto significa que a mí me lo vendió alguien que yo sabía que no era el dueño de esa, digamos, de ese vehículo o de esa cosa que me estaba transmitiendo. Entonces, por esa circunstancia, por el paso del tiempo, puedo yo adquirir su propiedad y en este caso, cuando es de mala fe, es 5 años. Así lo establece el Código Civil, por ejemplo, de la Ciudad de México, de la Ciudad de Oaxaca, de el estado de Morelos y algunos otros códigos. Pero también hay que ver que hay otras legislaciones, como en el caso principalmente de Guanajuato y Quintana Roo, que duplican este término. Nos dicen en este caso para bienes muebles, ojo, que la temporalidad mínima es de 5 años de buena fe y 10 años de mala fe en bienes muebles en estos códigos. Por eso es muy importante que cuando ustedes quieran adquirir algo por prescripción, analicen su propia legislación para que veamos si opera o no la figura de la temporalidad en los mismos términos que les estoy señalando. La mayoría de los libros, la mayoría de los juristas se basan en el Código Civil de la Ciudad de México, el Código Civil Federal, y muy pocos se basan en la legislación de su propio estado. O en este caso, pues de cada entidad federativa. Recordemos que cada entidad federativa regula la legislación civil, cada uno tiene su propio código civil. Así que estamos hablando que ahorita en la actualidad tenemos 32 códigos civiles, porque estamos hablando de 32 entidades federativas y todavía tenemos el Código Civil Federal, o sea, 33 códigos, ¿no? Pero bueno, el Código Civil Federal opera para otro tipo de circunstancias, pero aquí cada estado de la República tiene su propia legislación al respecto, así que tenemos que revisar cada legislación para determinar la temporalidad de la adquisición de un determinado bien, ya sea de buena fe o de mala fe. Como les digo, en el código, aquí ahora vamos a aterrizarlo en bienes inmuebles, ya les dije que en bienes muebles son 3 años de buena fe, 5 años de mala fe, en el caso de Quintana Roo y en el caso de Guanajuato, 5 años de buena fe, 10 años de mala fe. Ahora, tratándose de bienes inmuebles, en el caso de la legislación de la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y otros estados de la República, señalan que para adquirir un bien inmueble de buena fe se necesita una posesión de 5 años. Y cuando se trate de adquisición de mala fe, se necesita una posesión de 10 años. Y entonces, en el caso de Quintana Roo y en el caso de Guanajuato, principalmente, se duplican esos términos. Dice, de buena fe son 10 años, de mala fe 20 años. O sea que por eso les digo que es muy importante que revisemos muy bien la legislación de cada entidad federativa para que no vayamos a cometer algún error en ese aspecto, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tomen en consideración. Ahora, esto es muy importante también que ustedes lo sepan, que para que opere la prescripción positiva es necesario que la posesión que yo detente de un bien inmueble, si quiero adquirir su propiedad, debo de demostrar mi causa generadora de la posesión, es decir, el acto de dominio. Así se los digo en términos sencillos. Porque yo sé que ahorita a lo mejor me están viendo algunos colegas juristas y van a decir que esto que estoy diciendo es una barbaridad, que cómo es posible que me atreva a decir con palabras así tan llanas que la causa generadora de la posesión es un acto de dominio. Para mí, así para que lo entiendan las personas, en efecto es un acto de dominio. ¿Qué significa? Que yo adquirí la propiedad de ese bien, porque alguien me la transmitió de esa manera, adquiriendo la propiedad, no porque yo me sienta propietario. No se trata de una cuestión subjetiva como lo han determinado nuestros tribunales federales. No es porque yo llegue, yo soy el dueño de este inmueble, por tal motivo, a partir de este instante, trátenme como dueño. No,
No se trata de nada más decir que me siento propietario, sino que tengo que demostrar también ante la autoridad jurisdiccional, porque este se lleva ante un juez, le tengo que demostrar cuál fue esa causa generadora de la posesión, cuál es el acto de dominio que me permite a mí considerarme propietario. O sea, como dice también la jurisprudencia, el acto jurídico que me hace considerarme dueño. Me lo vendieron, me lo donaron, me lo permutaron, que la permuta, para que quienes no lo entiendan, se trata de un intercambio. Oye, yo te doy manzanas, tú dame peras. Yo te doy mi inmueble, tú dame tu departamento. Entonces, también es una forma de adquirir la propiedad por medio de este contrato que se llama contrato de permuta. Entonces, cuando se adquiere la propiedad, o sea, tengo que demostrarle al juez cuál es la causa generadora de la posesión, es decir, el acto jurídico que me hizo considerarme dueño. No el que yo crea que yo soy dueño, ¿no? Sino que hubo un acto jurídico que así lo determinó. Y por esa circunstancia, aunque yo me vaya por la buena fe o me vaya por la mala fe, es necesario acreditarle al juez cuál fue el acto jurídico que me permitió tener la transmisión. Porque muchas veces la gente cree que cuando renta un inmueble o lo prestan a otras personas, luego por eso no lo quieren hacer, porque dicen, ¿qué tal si se queda con mi casa? ¿Qué tal si se queda con mi terreno? ¿Qué tal si se queda con mi departamento? Para empezar, si tú le celebraste un contrato de arrendamiento o le celebraste un contrato de depósito o le celebraste un contrato de comodato, como se llama el préstamo, en materia jurídica se le llama el préstamo comodato, bueno, si está especificado, no puede adquirir esa persona la propiedad de tu inmueble. ¿Por qué? Porque entró por una posesión derivada, no entró por una posesión originaria. El poseedor originario siempre va a ser el que se ostente como dueño, el que adquiere un inmueble en calidad de propietario y por esa circunstancia tiene la posesión originaria. Pero si yo entro como inquilino, entro como comodatario, entro como depositario, no estoy adquiriendo la propiedad, estoy entrando por una posesión derivada, la cual voy a detentar por cierta temporalidad y en la cual el dueño en cualquier momento me puede requerir que le haga entrega de ese bien. O sea, no entra en mi patrimonio. Esto es muy importante que lo tengamos. Por eso luego viene la confusión, volvemos a insistir, de que, licenciado, es que quiero que adquiera por prescripción negativa. No se trata de eso, no es prescripción negativa. Estamos hablando de que es una prescripción positiva, pero de mala fe, posiblemente. Pero en cuanto a que si la posesión que te dieron fue derivada, no vas a poder adquirir su propiedad, no vas a poder adquirir su usufructo, no vas a poder adquirir un derecho real. ¿Por qué? Porque no entraste en esa calidad. Esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta, porque por eso luego la gente tiene muchas dudas y hay que ayudarle a salir de todas esas dudas que les estoy indicando para que no haya esa problemática que estamos señalando. Entonces, vean cómo vamos disipando, espero que les esté ayudando a disipar todas estas dudas, porque les digo que todos los días se nos van presentando este tipo de situaciones. Muchas veces también la gente llega aquí al despacho y me dice, oiga, licenciado, lo que sucede es que yo compré este inmueble en contrato privado, pero a plazos. Y resulta que esta persona que me lo vendió ya no ha venido a cobrarme las demás, los pagos restantes, o nada más le di el enganche y ya no vino a cobrarme a lo mejor las parcialidades en que quedamos. Y actualmente pues yo sigo en posesión del inmueble, ya llevo más de 20 años en esta posesión y por esa circunstancia pues ya no tengo la obligación de pagarle, ¿no? Pero también quiero que se me reconozca como propietario, porque resulta que quien me lo vendió no era el dueño, sino el dueño era otra persona. ¿Qué tipo de juicio tengo que realizar para que se me reconozca como propietario de este inmueble? En este caso, podemos hacer dos tipos de juicio. Primera, podemos hacer directamente el juicio de prescripción positiva, porque si bien es cierto, yo adquirí este bien, pero a plazos, pero el que me lo vendió no tenía la calidad de dueño. Se creía dueño y yo también pensé que él era el dueño y por esa circunstancia, pues yo le compré la propiedad.
pero no le terminé de pagar. Sin embargo, en realidad yo no tenía por qué terminarle de pagar a esa persona porque él no era el dueño. El dueño era otra persona que aparece en el registro público de la propiedad como titular registral. Entonces, podemos irnos directamente a la prescripción positiva. ¿Por qué? Porque la ley misma señala que en el caso de la prescripción positiva, a quien se demanda, ¿sí?, es al titular registral, así lo señala. Y en el caso de que no termine de pagarle, pero también sí transcurrió el tiempo que señala para la prescripción negativa, es decir, para la liberación de obligaciones, puedo también señalarle al juez que esa obligación de pagar yo ya no la tenía porque el que me lo transmitió tenía el deber de venirme a cobrar y no lo hizo en el término de 10 años. Esto es muy importante señalar que solamente empieza a correr ese término de 10 años cuando la deuda es exigible. ¿Qué significa esto de que la deuda es exigible? Es decir, cuando ya está determinada con claridad cuánto es lo que se debe y que ya está en posibilidad del acreedor de que se le pague porque ya transcurrió el plazo para hacerlo. Si yo dije que te iba a pagar cada mes, en los primeros días, en los 5 días de cada mes te voy a pagar una mensualidad. Si todavía no llega ese periodo de tiempo, esos primeros 5 días, todavía no tengo la obligación de entregar esa cantidad de dinero. Pero resulta que ya transcurrieron los primeros 5 días de cada mes y no pagué. Entonces esa deuda se vuelve exigible. Esto es muy importante que lo tengamos porque les digo que muchas veces confundimos esta situación. Así que podemos irnos a la prescripción positiva de forma directa. Y en su caso, si el demandado, que en este caso puede ser el que me transmitió el dominio, pero no es el titular registral, me quisiera cobrar lo que no le terminé de pagar, pues le puedo también decir y oponer la prescripción negativa, pero por esa deuda, nada más por la deuda, no por la adquisición del inmueble, ¿sí? Esto que les digo, nada más hay que comprenderlo un poco porque luego en ocasiones se nos generan ciertas confusiones y eso puede llevarnos a tener que crear otras situaciones. Entonces, por eso les digo que esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Fíjense que por eso algunas legislaciones, como por ejemplo el Estado de México primordialmente y el Estado de Puebla, yo he visto que sus legislaciones, en vez a la prescripción positiva, en vez de llamarle como tal, le colocan el nombre correcto que le corresponde, como es el de usucapión. En realidad, el usucapión es una figura, una denominación que viene desde el derecho romano, estamos hablando desde hace más de 2000 años, donde ya se fue reconociendo esta figura en donde se dijo que el usucapión era mejor enfocarla para la adquisición de bienes inmuebles y la prescripción enfocarla única y exclusivamente para la liberación de obligaciones. Les digo que así lo tiene reconocido el Código Civil del Estado de México, el Código Civil principalmente del Estado de Puebla. Pero todavía la mayoría de las legislaciones civiles que tenemos en toda la República Mexicana sigue hablando de prescripción positiva y prescripción negativa. ¿Esto por qué fue? Dado que hace más de 1500 años, no recuerdo muy bien la fecha, pero hace más de 1500 años, se reunieron todos los juristas de la época romana y decidieron pues hablar sobre cómo se le iba a denominar a las figuras correctamente. Y así dijeron que cuando se trata de bienes, pues también opera el factor tiempo, ¿no? O sea, se necesitan 5 años de buena fe, 10 años de mala fe para adquirir un bien inmueble, ya sea en su propiedad, uso, usufructo, etcétera. Y en el caso de la prescripción, se necesitaba también el factor tiempo para liberarse de las obligaciones. Y por eso decidieron mejor decir, vamos a llamarle de la misma manera, vamos a llamarle prescripción. Nada más que para quien adquiera bienes, le vamos a llamar prescripción positiva, porque se ejercitan actos posesorios. Y el de la liberación de obligaciones, vamos a llamarle prescripción negativa, en razón de que no se movió el acreedor para exigir el cumplimiento de esa obligación y por eso el deudor se libera del pago de esa deuda que en su caso se le esté requiriendo. Esto, les digo, pareciera muy sencillo, pero en la práctica hay que saberlo resolver y sobre todo hay que saberlo dirigir
porque vuelvo a insistir que esto es lo que nosotros nos encontramos en todos estos aspectos y que es muy importante que nosotros lo conozcamos. Para las personas cuando llegan aquí al despacho y dicen es que confundo o quiero que me lleve mi prescripción negativa, yo como les digo, pues ¿qué debes? ¿Qué debes? ¿Por qué quieres iniciar la prescripción negativa? No es que no deba, licenciado, lo que quiero es que adquirir este inmueble, nada más que cuando yo lo adquirí yo sabía que quien me lo estaba vendiendo, quien me lo donó o quien me lo permutó no era el dueño, pero pues por esa circunstancia es una prescripción negativa. No, yo como les digo, más bien es una prescripción de mala fe. Tú creíste que quien te lo estaba transmitiendo, tú creíste que quien te lo estaba llevando a cabo, pues era el dueño, pero al mismo tiempo sabías que no lo era. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la buena y la mala fe. Hay que entenderlo muy bien, esta figura de la prescripción. Fíjense que ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hay que darnos cuenta que va a variar mucho la forma en que se van a llevar los juicios tanto para la prescripción negativa como para la prescripción positiva. Para empezar, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya nos habla de un procedimiento oral, en donde ahora se va a denominar juicio ordinario civil oral, en donde ahora van a haber diversas etapas. Recordemos que en algunas legislaciones, por ejemplo, sigo hablando del Estado de México porque yo he visto que ha sido uno de los pioneros en esto. No sé si recordarán, existe el famoso juicio sumario de usucapión. Este juicio sumario que creó el Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa hace más de 10 años, ya lleva más como 15 años, este procedimiento se creó con el fin de regularizar de manera más efectiva, más rápida, las regularizaciones de inmuebles de las personas que ya llevan poseyendo hasta 30, 40 años, pero no pueden obtener una escritura o no pueden obtener la regularización porque pues tienen ciertos detallitos que deben de cumplir y que no los tienen. Entonces, en este caso, el Estado de México a través del Congreso, pues decidió crear este procedimiento más ágil, más tranquilo, con menos requisitos para ayudar a las personas a que puedan pues ahora sí que regularizar esa situación de la posesión que tienen de determinados bienes y así poder adquirir la propiedad correspondiente. Bueno, pues con el Código Nacional, que va a ser, como dice su nombre, a nivel nacional, es decir, toda la República Mexicana que se va a aplicar, pues entonces aquí se acaba de crear ya el procedimiento ordinario civil oral, donde tenemos que cumplir con ciertas etapas y tenemos que ofrecer desde la presentación de la demanda las pruebas que se tengan al respecto. En el caso, por ejemplo, lo de la prescripción positiva, como siempre les digo, una de las pruebas fundamentales que no pueden dejar de ofrecer, porque si no, de verdad, no va a operar en su favor esta prescripción positiva, es la prueba de testigos o prueba testimonial, como también se le denomina. Que en este caso, los testigos deben de ser idóneos. ¿Y quiénes van a ser los testigos idóneos? Principalmente vecinos del lugar, vecinos donde está ubicado el inmueble, y que desde el punto de vista práctico, para poder acreditar que son vecinos del lugar, lo tienen que hacer exhibiendo al momento de que se presenten a rendir su testimonio la credencial del lector con fotografía o la credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta credencial ya se le ha dado efectos de identificación y en esta credencial ahí viene el domicilio del propio testigo. Y si se ve por parte del juez que el domicilio que está señalado en esa credencial no coincide con el que está ubicado el inmueble que se pretende prescribir, no le da efectos jurídicos a ese testimonio. Ya lo hemos nosotros experimentado e inclusive hemos tenido que ir hasta la apelación porque a veces los jueces dicen, en eso se basan para decir, ¿sabes qué? El testigo no es idóneo porque al momento de que se identificó ante este tribunal, la credencial del lector que exhibió habla de una colonia distinta, de una calle distinta, hasta de una alcaldía distinta. Y por tal motivo no se puede considerar como idóneo ese testigo. Por eso es importante que ustedes, los que quieran optar por la prescripción positiva, en este caso, de verdad, necesitan testigos que sean cercanos al lugar donde está ubicado el inmueble a prescribir.
Ya les he dicho siempre hasta a mis clientes, no se necesita ser el vecino de al lado, el vecino de enfrente o el vecino de atrás, con que esté dentro del contorno, dentro de la colonia donde está el inmueble que se pretende prescribir, allí es suficiente para poder demostrar esta situación de la publicidad, de la ostentación como dueño y de la continuidad de la posesión. Necesitamos acreditar fehacientemente estos elementos que les estoy diciendo: continuidad, publicidad y ostentación como dueño. Pues porque si yo estoy diciendo que, aparte de demostrar que adquirí la propiedad de este inmueble a través de un contrato privado, que es un contrato que está viciado porque no está hecho conforme a lo que dice la ley, entonces en este caso también lo tengo que corroborar con los testigos esa ostentación. Porque muchos nomás como periquitos repiten, no, pues la prescripción positiva es aquella que se adquiere por el paso del tiempo y que se ejerce la posesión pública, pacífica, continua y a título de dueño. Muy bien, qué bonito se escucha. Pero ahora dime cómo lo vas a demostrar. Ahora dime cómo lo vas a hacer valer ante el propio tribunal. Por ejemplo, esta situación de la buena y la mala fe. ¿Cómo se acredita la buena o cómo se acredita la mala fe? En principio hay una presunción legal que dice: la buena fe se presume, es decir, se piensa que toda la adquisición siempre es de buena fe. Es la mala fe la que se tiene que acreditar. Entonces, si yo voy a decir que estoy poseyendo un inmueble de mala fe, debo de acreditar en qué consiste esa mala fe. Si yo digo, es que yo sabía que el dueño del inmueble no lo era el que me lo estaba transmitiendo, ¿cómo te lo acredito? Pues ahora fíjense que lo pueden acreditar exhibiendo precisamente el certificado del registro público de la propiedad, donde señala quién es el verdadero titular registral. Porque ahora ya están señalando nuestros tribunales federales principalmente, están llegando a este criterio en el sentido de que aquella persona que cuando va a adquirir un inmueble no acude ante el registro público de la propiedad a verificar quién es el verdadero dueño o si quien se lo está transmitiendo de verdad es el verdadero dueño, esta se va a considerar una adquisición de mala fe. ¿Esto en qué consiste? ¿Por qué? Hay este razonamiento muy claro. Lo que sucede, dice, del incumplimiento de la ley, nadie puede excusarse su desconocimiento. O sea, nadie puede alegar que desconocía la ley y que por eso no cumplió con la misma. Eso es lo que quiere decir esta frase, ¿no? Dice, entonces, el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento. Es decir, tienes que cumplir con la ley aunque no la conozcas. Entonces, dicen, el registro público de la propiedad es una institución que tiene como fin primordial dar a conocer las cuestiones inmobiliarias de quienes pueden ser los titulares de los inmuebles que se encuentran registrados. Y este registro público de la propiedad no fue creado por generación espontánea, no fue creado así de forma indebida, sino que se creó basándose en una ley que emitió un congreso de un estado. Entonces, al existir una ley que señala la creación del registro público de la propiedad, donde esa ley también señala que ese registro público se creó con el fin de darle publicidad a los actos jurídicos inmobiliarios que se estén dando, entonces, por tal motivo, tu adquirente tenías el deber de acudir a esta institución para saber si el que te estaba transmitiendo era de verdad el dueño. Si tú no fuiste a verificarlo, eso significa que ahora que descubriste que el dueño no era el que te vendió y por eso estás queriendo prescribir, entonces tu prescripción es de mala fe, porque tú debiste de haber ido al registro, sabías que tenías que haber ido o tenías el deber de saber que tenías que acudir a esta institución para que de esa manera pudieras saber quién te lo estaba transmitiendo. Entonces, ese es un criterio que ahorita se está manejando mucho en ese aspecto, ¿no? De que en este punto se tiene que acreditar necesariamente la mala fe. No se presume nada de que, pues es que, como muchos piensan, es que me estoy yendo la prescripción positiva por buena fe, pero si no lo acredito por buena fe, lo acredito por mala fe. Señores, desde el principio, desde la presentación de su demanda, ustedes deben de verificar, ¿sí? O deben de establecer claramente si la prescripción que se van a ir para la adquisición de un bien es de buena o de mala fe, porque en eso se va a centrar la litis.
Eso es lo que va a determinar el juez para ver cuáles son las pruebas que se van a desahogar enfocadas a uno, o a la buena o a la mala fe. Esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta para que al rato no tengan esa problemática de que me fui por prescripción de buena fe. Pero yo creo que el juez se va a dar cuenta que es de mala fe y pues la va a sentenciar de esa manera. No, porque el juez va a decir, bueno, tú veniste aquí a hacer valer una acción de prescripción por buena fe, así que se deben de cumplir los requisitos de la buena fe, y como no se cumplieron, no prospera la prescripción positiva. Pero entonces me voy a otro juicio por prescripción de mala fe. Tampoco, tengan cuidado, porque ya lo hiciste valer de una manera, ya se emitió una sentencia y esta sentencia causó estado. Por tal motivo no puedes venir a hacer valer los mismos hechos, las mismas circunstancias, pero ahora enfocada a una mala fe, porque tú dijiste en un principio que era de buena fe y ahora quieres manejarlo como si fuera de mala fe. No se trata de eso, de que si no es Juana, es Chana, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que desde el inicio nosotros sepamos esa circunstancia. Y bueno, para ya poder entrar ahorita al periodo de preguntas y respuestas, quiero nada más señalar que en el caso de la prescripción negativa, vuelvo a insistir, no existe esta cuestión de la buena o de la mala fe. Solamente vamos a ver si ese crédito que tanto en un momento dado se está exigiendo, voy a ver si ese crédito en realidad puede ser prescrito en el término que se marca por la ley. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, hay créditos que prescriben en 5 años, hay créditos que prescriben en 10 años. En términos general, hay créditos que prescriben en 2 años. Por ejemplo, la regla general es que todas las deudas prescriben en 10 años. Pero, por ejemplo, tratándose de sueldos, que no me pagaron mi sueldo, ¿prescribe también en 10 años? No. La ley en este caso señala que eso prescribe en 2 años. Oiga, licenciado, pero el cobro de a lo mejor de algunas pensiones rentísticas, como por ejemplo las rentas, estas que se dan, prescriben también en 10 años, no. A veces el Código Civil ahí señala que son 5 años. Entonces tenemos que nada más revisar en cada legislación en particular la deuda que nosotros queramos prescribir, el tipo de deuda, el tipo de ahora sí que de crédito que nosotros hayamos pedido. Vamos a ver si entra dentro del periodo de 5 años, dentro del periodo de 2 años o dentro del periodo de 10 años. Por eso les digo, aquí la regla general son 10 años, pero por ejemplo, ya les dije sueldos, 2 años, pensiones rentísticas, 5 años. Entonces nada más hay que ver qué tipo de deuda es para saber en dónde lo clasificamos. Bueno, pues voy a dar contestación ya a los saludos, así como a las preguntas que ya me están realizando aquí en la red social, que les agradezco mucho que estén aquí presentes. Sandruki Rodríguez dice, buenas noches, licenciado, no me pierdo ninguno de sus likes, muchísimas gracias, te agradezco que estés aquí al pendiente. Alberto Ramón Escobar, gracias por compartir como siempre su experiencia, distinguido maestro, muchísimas gracias, al contrario, gracias a ustedes que pues estas transmisiones se deben a que ustedes constantemente están presentes y que en efecto pues les son de gran ayuda todas estas transmisiones. Flor de Gómez Fuentes, buenas noches, saludos afectuosos desde Querétaro, licenciada Flor, muchísimas gracias, un saludo, una gran seguidora también que siempre está aquí con nosotros. Mini Rodríguez también nos saluda desde Hidalgo, gracias, también una gran seguidora que no se pierde las transmisiones. Aquí también Vika, saludos, Vic, un gusto escucharlo siempre, muchísimas gracias, también para mí es un gusto saludarte y me da también gusto que estés aquí presente. Julie Ross dice saludos y bendiciones, gracias abogado por compartir sus conocimientos, gracias, les digo también a ustedes, estas transmisiones se deben más a todos ustedes porque nos ayudan mucho en esta cuestión de la difusión de la cultura jurídica. Paco Vargas también nos saluda y nos manda saludos, gracias Paco. Rodrigo Zeus dice, gracias maestro, un placer escucharlo y aprender de usted, gracias por dignificar el derecho de familia. No, pues muchísimas gracias, les digo a ustedes, vuelvo a insistir, esto se debe a que ustedes hacen posible estas transmisiones. Erika Mesa, ya estamos aquí, listos para que nos ilustre, muchas gracias, gracias también, qué bueno que estuvo en esta transmisión. Cariñux nos dice saludos, muchas gracias maestro por compartir sus conocimientos, muchísimas gracias, de verdad les agradezco enormemente sus palabras, Grecia Karen, saludos Lick, gracias por compartir sus conocimientos y experiencia, gracias también, les digo que los agradecimientos son recíprocos. Mauricio Trejo nos dice saludos maestro, como siempre sus clases ilustran mucho el derecho civil, si me permite tengo dudas con el documento de fecha cierta, ¿cómo aplica esto en la práctica?
A ver, en este caso, fíjense que ya se determinó por una jurisprudencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya no se necesita acreditar la causa generadora de la posesión por medio de un documento que sea de fecha cierta. Basta con acreditar, nada más dice así, fehacientemente la causa generadora de la posesión. No necesariamente tiene que acreditarse con un documento que sea de fecha cierta. Recordemos que se ha determinado que la fecha cierta de un documento lo que nos da a entender es que ese documento sí existe, sí existió, surtió efectos al mundo jurídico. Y nos señalan 3 requisitos para que un documento surta efectos. Un documento privado, porque un documento público ya sabemos que ese basta por el simple solo hecho de haber sido emitido por un funcionario público o por una autoridad o por un fedatario, para que de esa manera se considere como público. Pero en este caso, tratándose de un documento privado, se adquiere fecha cierta, significa que de verdad existe el documento y que por tal motivo surte efectos para todo el mundo. En este caso se trata de que puede ser que ese documento privado haya sido presentado o registrado al registro público de la propiedad. Recordemos que en algunos estados de la República se pueden inscribir los contratos privados, En el caso, por ejemplo, yo estoy mucho en Oaxaca. En Oaxaca se pueden inscribir esos documentos privados en el registro público de la propiedad. Inclusive hasta constancias de posesión se inscriben en el registro público de la propiedad. Lo permite. Entonces ese documento ya puede adquirir fecha cierta. Es decir, que existe y que está surtiendo efectos frente a todo mundo. Otra forma en que un documento privado puede adquirir la fecha cierta es que uno de los otorgantes o de los firmantes haya fallecido. Cuando hablamos de firmantes, estamos hablando de las partes involucradas. Si es una compraventa, el comprador y el vendedor. Si uno de ellos ya falleció, automáticamente ese acto jurídico surte efectos plenos frente a todo mundo. Entonces estamos hablando de que ya es de fecha cierta. O por último, ese documento es presentado ante un fedatario público por razón de sus funciones. Es decir, este contrato privado lo presento ante un fedatario, un notario, por ejemplo, para que le saque una copia certificada y de esa manera lo acredito de manera mayor, con mayor eficacia. Esos son los documentos privados que pueden ser de fecha cierta. Pero en el caso de la prescripción positiva, no hay necesidad de que se acredite de que el documento es de fecha cierta. Basta con demostrar y acreditarlo con testigos o con otros medios de prueba que a lo mejor se adquirió por medio de un acto de dominio, un acto jurídico que les comento, y de esa manera se puede demostrar la causa generadora de la posesión. Porque la jurisprudencia nos dice que no es lo mismo revelar que acreditar la causa generadora de la posesión. Revelar es que le hago del conocimiento al juez supuestamente cómo adquirí la propiedad de un bien inmueble. Y acreditar es que le tengo que llevar un medio de prueba para demostrarle que en efecto yo adquirí la propiedad de ese bien. Entonces no basta con decirlo, sino también tengo que traer un medio de prueba con el fin de acreditar estas circunstancias, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, espero que haya satisfecho tu duda. Si no, de todos modos, sigo aquí al pendiente. Muy bien, aquí en este caso Jesús Álvarez nos dice: maestro, buenas noches. Pregunta: ¿aplica o no la prescripción positiva de mala fe si se celebró un contrato de arrendamiento de forma verbal? No hay, a ver, hace rato expliqué claramente, si es un contrato de arrendamiento, no se está transmitiendo la propiedad. Por tal motivo, no puede haber prescripción, porque yo adquirí de manera derivada la posesión, no adquirí la propiedad. Adquirí solamente una posesión derivada en la cual yo me comprometía también a devolver en algún momento que me requirieran, ya sea porque se venció el contrato o porque me lo requiera el propio dueño. Entonces tengo que devolver ese bien. No estoy adquiriendo la propiedad, así que no puedo adquirir la propiedad por medio de un contrato de arrendamiento, y así de esa manera tampoco puedo adquirir esa propiedad porque es una posesión derivada, no una posesión originaria. Renato López dice: buenas noches, licenciado. ¿Se puede aplicar la prescripción positiva de buena fe a un hijo si se dio de palabra por el ahora de cuyus un bien y se ha ocupado por más de 40 años, pero ahora se cohabita en otra fracción de terreno con coheredero por estirpe desde hace 5 años? Miren, esto es una pregunta que siempre me hacen, y yo les digo una cosa: aquí no hay prescripción positiva, y les voy a decir por qué. Porque este bien es producto de una herencia. A ver, señores,
Primer requisito, son dos requisitos para adquirir un bien por medio de la prescripción positiva, adquirir su propiedad. Un primer requisito: causa generadora de la posesión, acto jurídico que me transmitió la propiedad, ya sea un acto jurídico de forma verbal o por escrito, un contrato de compraventa, verbal o por escrito, un contrato de permuta, verbal o por escrito, un contrato de donación, verbal o por escrito, que sea privado. Entonces esa es la causa generadora de la posesión, mi acto de dominio, como siempre lo he dicho. Y dos, acreditar las calidades de la posesión. ¿Cuáles son esas calidades? Que sea pública, que sea pacífica, que sea continua, y mi ostentación que demuestre que siempre me he portado frente a todo mundo como si fuera yo el dueño. ¿Sí? Esos dos elementos se tienen que acreditar. Aquí, en este caso, va a empezar los herederos que están señalados, están adquiriéndolo porque se están sustituyendo en el ahora autor de la sucesión. ¿Sí? Es decir, se les está transmitiendo la propiedad por medio de una sucesión. Así que no pueden llegar y que porque yo como heredero llevo 40 años viviendo aquí, no me han venido mis demás coherederos, hasta ni siquiera la estirpe ha venido a reclamarme la posesión, por eso ya adquirí la calidad de dueño. No, señores, esto ya compréndanlo, por favor. El hecho de que hayan estado viviendo, eso significa que pues qué bueno que lo han estado disfrutando, pero no han adquirido su propiedad. Recuerden cuáles son los requisitos que marca la ley, y la verdad también, no se dejen llevar por el canto de las sirenas de algunos colegas abogados que afirman que sí se puede adquirir la propiedad. Es más, hay algunos, yo he visto en estas de TikTok, cuántas veces veo colegas que dicen, no te preocupes, métete a un inmueble, quédate 5 años y ya adquieres su propiedad. Oigan, esa es una invasión. Esa es una posesión delictuosa, y algunos códigos civiles dicen claramente que la posesión delictuosa no va a generar derechos para la prescripción positiva. En el caso de la Ciudad de México sí puede generar, pero primero dice una de dos: o ya debe de haber prescrito el delito, o dos, ya se debió de haber compurgado la pena y aún seguir en la posesión del inmueble, y entonces se va a considerar de mala fe. O sea, el tiempo es bastante. Así que no crean que lo que luego a veces algunos dicen. La verdad, a mí me da, la verdad, coraje que algunos engañan a la gente que no saben, ni siquiera han leído ni siquiera las tesis que han emitido nuestros tribunales federales. Pero ya se atreven a señalar este tipo de situaciones y por eso generan mucha confusión, ¿sí? Así que hay que tener cuidado. Jesús Álvarez de León, saludos desde Oaxaca de Juárez, muchísimas gracias, paisano, me da gusto. Ya saben que también yo tengo una oficina ahí también en Oaxaca, en este caso en el Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Ahí también estoy, en el poblado de San Jacinto, así que les mando un saludo a todos mis paisanos, a todos los miembros de mi pueblo allá en San Jacinto. Les agradezco mucho que también estén en esta transmisión. Lucrecia dice, saludos maestro. Licenciada Saraí Silva, muchísimas gracias, licenciada, saludos. José Antonio Ruiz Paredes, saludos desde Huauchinango, Puebla, Pueblo Mágico, muchísimas gracias, un saludo y saludos a todos los de este poblado. Grecia Karen nos dice, Lic, ¿puede explicar la diferencia entre testimonial ad perpetuam por posesión y usucapión? A ver, quiero decirles una cosa, la información ad perpetuam principalmente se va a dar porque el inmueble que estamos poseyendo carece de inscripción en el registro público de la propiedad. Y por eso, con la información ad perpetuam, pretendo que primero se inscriba. Es lo que algunos también le llaman inmatriculación. Otros le llaman información ad perpetua o inmatriculación por información ad perpetuam. Le estoy informando, en este caso, al registro público de la propiedad, que yo estoy poseyendo en calidad de dueño, pero no soy el dueño totalmente, sino que lo he venido poseyendo en calidad de dueño, y así me lo ha reconocido una autoridad jurisdiccional. Y se inscribe esa resolución en el propio registro público, y entonces ya se le genera una matriz a ese inmueble dentro del propio registro. La usucapión es una forma de adquirir la propiedad por el paso del tiempo, pero porque ya está inscrita ese inmueble en el registro público, nada más que está a nombre de un titular registral. O sea, ya hay un dueño que está ahí reconocido por el Instituto de la Función Registral en el caso del Estado de México, o el Estado de Oaxaca, o Registro Público de la Propiedad en el caso de la Ciudad de México. Ya está inscrita una persona, nada más que quien lo está poseyendo es alguien totalmente distinto, que tiene una causa generadora de la posesión, y por esa circunstancia está pretendiendo que se cancele el anterior titular para que en su lugar se coloque el suyo, su nombre. Esa es la diferencia en realidad. ¿Por qué? Porque en el otro no hay inscripción en el registro.
Y por eso les digo, algunos les llaman inmatriculación administrativa o algunos inmatriculación judicial. Todo va dependiendo de lo que se haga ante la propia autoridad. María Ibáñez, saludos maestro desde Zacatecas, muchísimas gracias, saludos a todos Zacatecas. Cecilia Bernal Gutiérrez, gracias por compartir sus conocimientos, muchísimas gracias. Gabriel Quiroz nos manda saludos desde el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, muchísimas gracias, saludos a todos los veracruzanos. Vicent Van Burgen dice, maestro, ¿qué pasa cuando invaden un domicilio? ¿Se puede prescribir? Ya les mencioné, en principio, esa es una posesión delictuosa y hay algunos códigos que no permiten que se prescriba un inmueble por posesión delictuosa. Julio César Pérez López, saludos desde Tapachula, Chiapas y muchas gracias por brindarnos sus conocimientos. Gracias, saludos. Alex Mar dice, licenciado, un gusto escucharle. Si me vendió mi suegra en vida su casa, la cual nunca escrituró, pero tiene contrato privado con la inmobiliaria que le vendió y está registrado en el IFREN, ¿qué puedo hacer? También yo tengo contrato de compraventa firmado por mi suegra. Era el único bien que tenía, no hay herencia. ¿Procede la prescripción positiva del Estado de México? Sí, claro que puede proceder, porque estás adquiriéndolo por medio de un acto de dominio que se te transmitió y por esa circunstancia puedes hacer la prescripción positiva. Así que adelante, también puedes hacerlo. Nos manda saludos también José Miguel Martínez. También Leonel García, buenas noches abogado, saludos, gracias por compartir su conocimiento. Veo que Alex Mar nos manda estrellas, nos mandó 99 estrellas. Señores, también eso les agradecería mucho. Si ustedes pueden comprar las estrellas que nosotros estamos aquí, de las transmisiones que estamos haciendo, mucho se los agradeceré porque pues eso nos ayuda también pues a seguir transmitiendo porque pues ya saben, todo esto involucra ciertos gastos que también pues tenemos que invertirle. Yo lo hago con mucho gusto, pero si nos pueden apoyar también con esa pequeña inversión, mucho se los voy a agradecer, de verdad, para que sigamos en esta misión de seguir difundiendo la cultura jurídica. Alex Mann dice, olvidé manifestar que tengo viviendo ahí desde que falleció hace 23 años. Bueno, ya comentamos cómo puede hacer el trámite correspondiente. Renato López, ¿podría tratar en próximas transmisiones la sesión de derechos a título gratuito? Gracias, claro que sí, lo tomaremos en consideración. Lupita Alcántara, buenas noches, maestro Edgar, un gusto verlo y saludarlo. Pregunta, cuando se adquiere un bien inmueble por contrato de compraventa, en todos los casos, ¿se debe ir al juicio de prescripción positiva para alcanzar la calidad de dueño o cabe la posibilidad de acudir directamente al notario para realizar el trámite de escritura? A ver, vamos por partes primero. Cuando nosotros nos vamos al juicio de prescripción positiva es porque tenemos un pequeño defecto en el contrato con el cual adquirimos el bien inmueble. Tiene un vicio, que en este caso a lo mejor es un contrato privado y quien me lo transmitió a lo mejor ni es el dueño. Pero vamos a suponer que quien me lo transmitió fue el dueño, que sí aparece en el registro público de la propiedad, pero no me transmite, o sea, no escrituramos ante notario. Y a lo mejor ahorita no lo ubico o a lo mejor ahorita no me quiere escriturar. Ahí tienes la posibilidad de dos acciones. Una, o te puedes ir por la acción personal de otorgamiento y firma de escritura, en donde tú le puedes demandar a la persona que te vendió que te dé la escrituración correspondiente porque pues ya le pagaste, ya estás en posesión y entonces te dé el otorgamiento y firma de escritura. O como también dice la jurisprudencia, también es opcional que te puedes ir al juicio de prescripción positiva. ¿Por qué? Porque lo adquiriste de buena fe, lo adquiriste a mente del propietario. Y si ya cumplen los requisitos de la posesión que se establece, pues adelante, se puede llevar a cabo. Así que, entre comillas, es opcional, pero hay que ver según las circunstancias de cada caso. Aquí en este caso, Jesús García Castro. Lee, buenas noches. Si la propiedad se adquirió mediante contrato verbal, ¿aplica la prescripción positiva de mala fe al no existir un justo título? Exactamente. Porque recordemos que los bienes inmuebles señala la ley que mínimo deben de adquirirse por medio de escrito o contrato por escrito. Y si no se hizo el contrato por escrito, no se cumplió con la ley. Pero sí se permite que se adquirió el inmueble por tal motivo, al no cumplirse con la ley, nada más es de mala fe. Y dice Cava Rice, dice Luis Lick, buenas noches, compré un terreno hace 50 años, pero no lo terminé de pagar. ¿Cómo puedo regularizarlo? Por medio del juicio de prescripción positiva. Si es que tiene titular registral. Si no, podríamos hacerlo por medio de una inmatriculación. Erika Mesa, Lick, una pregunta. En la usucapión, ¿qué alcances tiene una audiencia de conciliación? De acuerdo con el artículo 2.124 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dice que si se presentan las partes y llegan a un acuerdo, tiene fuerza de cosa juzgada. En ese caso, ya no se presentan las pruebas. Señores,
creo que ya les dije cuáles son los requisitos de la prescripción y ya hay una jurisprudencia que también dice al respecto. La forma de acreditar la calidad de la posesión es a través de las pruebas que se lleguen a desahogar, principalmente la testimonial. El allanamiento o el haber llegado a una conciliación con el demandado, que es el titular registral, no es suficiente para poder adquirir la propiedad. Es necesario que se desahoguen las pruebas, así que tiene que llevarse todo el juicio en sus términos. Andrés Galindo, un gusto saludarlo, Lili, muchas gracias por transmitirnos tantos conocimientos. Muchísimas gracias y saludos a todos ustedes. Eduardo Hernández, gracias, Lili. ¿Qué sucede cuando la compraventa se da en parcelas lotificadas sobre ejidos? ¿Se puede alegar que se reconozca como dueño de la fracción pagada? No. A ver, si no ha salido del régimen agrario, aunque se parcelen, aunque sean, mientras no sean propiedad privada, forman parte del ejido y no se pueden prescribir para ser pequeña propiedad. Así que cuidado con esos aspectos. Miguel Ángel, abogado, en caso de no haber cumplido los requisitos de la acción de prescripción de por buena fe, ¿es posible intentar el desistimiento de la acción antes de ser pronunciada la sentencia para iniciar otro juicio por prescripción de mala fe? A ver, cuidado con lo que acabas de decir. Hablaste de prescripción de la acción. Si tú dices que en este caso, perdón, te desistes de la acción, estás desistiéndote de todo y entonces ya no puedes volver a demandar. Desístete de la demanda, desístete de la instancia y puedes volverlo a plantear, como dices, a lo mejor sí de mala fe, pero no se te vaya a ocurrir desistirte de la acción porque entonces perdiste todo lo que habías ganado de posesión y no puedes demandar por las mismas circunstancias, o sea, por los mismos hechos, aunque la acción sea distinta, pero los hechos son los mismos, así que no puedes demandar por lo mismo que tú ya te desististe. Y Marx Giles dice, muy respetable y gran maestro, un gusto para mí una vez más escuchar un poco de muchos de sus conocimientos sobre esta hermosa materia. Gracias de verdad y saludos para todos ustedes. Y como siempre, pues ya les he dicho, el tiempo no es nuestro mejor aliado, pero lo importante es que ustedes se queden con un conocimiento más sobre esto de este mundo jurídico y que lo compartamos. Ayúdenme compartiendo este video, ayúdenme compartiendo la página para que lleguemos a más personas y les hagamos del conocimiento estos temas que son de gran trascendencia. Como pueden ver, surgen y surgen muchas preguntas y seguirán surgiendo. Lo importante es tener un poco de este conocimiento para tratar de entender un poco mejor esta figura jurídica. Muy bien, antes de despedirme, los quiero invitar al curso que llevaré a cabo en línea el próximo sábado 17 de mayo, es decir, de este sábado que viene al subsiguiente, que será sobre la práctica forense del juicio sucesorio. Me voy a basar un poco tanto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como en los códigos que todavía están vigentes, porque el código todavía no ha entrado en vigor en todo su esplendor y por esa circunstancia tenemos que conocer algunos aspectos. Pero va a ser un curso muy interesante donde sabremos cómo plantear una denuncia sucesoria, qué pasa si no hay albacea, cómo se manda a llamar a la mejor a un interventor, en qué consiste la primera, la segunda, la tercera y la cuarta sección de un juicio sucesorio. Todo eso veremos de forma práctica. El costo de este curso va a ser de 500 pesos y como les vuelvo a insistir, será el próximo sábado 17 de mayo en un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche, aunque a veces nos seguimos un poquito más del tiempo porque ya les he dicho que siempre me gusta satisfacer todas las dudas que ustedes llegaran a tener. Así que los que se quieran inscribir, mándenme mensaje de WhatsApp, ahorita les doy mi número de WhatsApp, para que de esa manera les pueda yo enviar el número de cuenta donde tienen que hacer su depósito y así de manera yo también les voy a mandar la liga donde ustedes puedan acceder al curso del sábado 17 de mayo. Muy bien. Ahora, también si tuvieran alguna consulta, duda legal, bueno, ya una asesoría en forma, esta ya tendrá un costo, pero para poder agendar una cita, para obtener ese asesoramiento, les pido que me manden mensaje de WhatsApp. Por favor, que sea mensaje. Vuelvo a insistir, no puedo atender llamadas, se me complica mucho atender llamadas. Por eso mejor mándenme un mensaje de WhatsApp y yo con gusto posteriormente le doy contestación. Mi número de WhatsApp aquí, de la Ciudad de México, 55 38 96 28 56. Repito, 55 38 96 28 56. Mi número de WhatsApp del estado de Oaxaca, 951 126 9802. Repito, 951 126 9802. O si quieren escribirme a mi correo electrónico, lex.semper@hotmail.com. Les agradezco infinitamente el que hayan estado presentes en esta transmisión.
Síganme también en mi canal de YouTube. Esta transmisión también se va a colocar en el canal de YouTube por las personas que quieran verlo. Ya saben, denle un clic a la campanita. Búsquenme como el Edgar Martínez Cruz, abogado postulante. Así me van a encontrar en YouTube, y así de esa manera van a poder ver estas transmisiones y muchos más videos que subo sobre diversos temas de carácter jurídico. Muy bien, les deseo una excelente noche, cuídense mucho y no lo olviden que el próximo lunes tenemos una transmisión más del mundo del derecho familiar. Excelente noche, hasta luego.